Daniel nunca supo el significado del collar en forma de luna que llevaba alrededor del cuello. Desde pequeña, ese frío colgante de metal era todo lo que tenía de un pasado que nadie recordaba. Creció entre los pasillos húmedos y las camas alineadas de un orfanato público, donde las historias de origen casi siempre se olvidaban, como si la falta de respuesta fuera un castigo silencioso. A los 18 años, cuando salió del refugio con una mochila desgastada y el collar colgando del cuello, solo tenía una certeza. Necesitaba construir algo que fuera solo suyo, incluso sin saber de dónde venía. No es fácil. Trabajaba en pequeños trabajos, sufría la soledad y el juicio. Gente que no lo miraba a los ojos, jefes que gritaban como si su silencio fuera un signo de inferioridad. Pero Daniel aprendió rápidamente. Sabía que no podía exigir respeto si no mostraba resultados. Poco a poco comprendió el valor de la paciencia. Un día, después de repartir currículos en varias casas ricas de la ciudad, lo llamaron para cuidar los jardines de una mansión en la parte alta del barrio de Santa Elvira. Oh no, Roberto González, un conocido y respetado empresario, dueño de varias empresas y, según rumores, con un dolor que el tiempo nunca curó. En la puerta, Daniel agarró con fuerza su credencial temporal. La puerta se abre con un crujido metálico, revelando un camino de piedras blancas rodeado de flores impecables. Era el tipo de lugar donde sabía que cada error dejaba una marca. La persona que lo recibió fue Manuel, el mayordomo de la casa. Un hombre con una postura rígida, las manos detrás de la espalda, la mirada pesada. «Sabes que este jardín exige perfección, ¿no?», dijo, apenas moviendo los labios. Daniel simplemente asintió, sin dejar lugar a dudas. Él no estaba allí para ser aceptado, él estaba allí para demostrar su valor. El primer día sintió el peso de la mirada de Manuel detrás de cada poda, de cada riego, de cada arreglo. Era como si el hombre estuviera siempre alerta, esperando el primer desliz para justificar un «te lo dije». Pero Daniel había aprendido, con el tiempo y el abandono, que el desprecio solo se puede superar con constancia. Cuidaba las flores con delicadeza, como si reconstruyera una parte de sí mismo con cada toque. No hablaba mucho, pero observaba todo. Los caminos que tomaban los residentes, los horarios de los empleados, la luz del sol que mejor llegaba a cada rincón del jardín. Fue en una fría mañana cuando todo ocurrió. El cielo estaba nublado y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Daniel estaba arreglando un rosal cuando oyó unos pasos pesados que se acercaban sobre la grava. No miró de inmediato. Estaba disfrazado con otras funciones y cruzaba el jardín sin la palabra del director. Pero esta vez fue diferente. Cuando levantó la cabeza, se encontró cara a cara con un hombre alto, con un traje oscuro, con profundas arrugas en el rostro y la mirada perdida en algo que no estaba allí. Era Roberto González. Roberto se detuvo. Con pesar, la mirada, hasta entonces vaga, se fijó en Daniel con una intensidad que lo dejó congelado. Pero no era él a quien se veía. Era el collar. El mismo collar que colgaba suavemente del cuello de Daniel, reflejando la tenue luz del día. En silencio, el empresario dio un paso adelante como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Nuestros ojos se llenaron de algo que no era tan sorprendente. Fue dolor, fue un reconocimiento. El jardinero, sin entenderlo, instintivamente sostiene el collar en su mano. «Disculpe, señor. ¿Está en camino?», se aventuró, tratando de romper la atmósfera incómoda. Pero Roberto no respondió. Él simplemente seguía mirándome fijamente, como si estuviera mirando un fantasma. Sus manos temblaron levemente y sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y se fue a toda prisa. Daniel se quedó quieto, tratando de comprender qué había sucedido.
sintiendo un escalofrío recorrer su espalda sin saber por qué. Manuel apareció minutos después. «¿Qué hiciste?», preguntó secamente sin ocultar la acusación en su tono. Daniel respondió que no había nada que hacer, que solo se ocupó de las flores y sorprendió la reacción del jefe. El mayordomo, desconfiado, entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Simplemente tomó nota mental y se alejó. La tensión en el aire era visible. Daniel, sin saberlo, había tocado una herida abierta, y ese toque lo cambiaría todo. Esa noche, Daniel apenas durmió. Revivió la escena en 1900. Su cabeza, como si se hubiera perdido alguna información esencial. La forma en que el hombre miró el collar, el pesado silencio, la repentina huida. ¿Por qué aquel mexicano llevaba tanto encima? Eso era solo un collar, ¿o no? Recordó por primera vez en años al director del orfanato diciendo que lo encontraron cuando era un bebé, envuelto en una manta azul, con ese colgante colgando de ella. Así es. Ninguna carta, ningún nombre, ningún rastro. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión era diferente. Los empleados susurraban en los pasillos y nadie miraba directamente a Daniel. Cuando llegó al jardín, ya había alguien esperándolo. El propio Roberto González. Esta vez sin traje, con camisa de lino y expresión continua. Él no estaba allí como jefe. Él estaba allí como hombre. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Y por primera vez, Daniel sintió que tal vez ese collar era más que un recuerdo sin dueño. Quizás era una llave. Daniel caminaba junto a Roberto sin saber qué. Esperar. El silencio entre ambos era denso, casi palpable, interrumpido solo por el sonido de los pájaros y el viento en las hojas. Se detuvieron cerca de una fuente de piedra, donde el agua corría lentamente, como si también estuviera esperando respuestas. Roberto se quedó unos segundos mirando al suelo antes de levantar la vista hacia Daniel. «Ese collar, ¿dónde lo conseguiste?», preguntó, en voz baja pero firme. Daniel tragó saliva con fuerza. «Yo siempre lo tuve. Estaba conmigo cuando me dejaron en el orfanato». Una frase cayó como una piedra en el pecho de Roberto. Roberto se llevó la mano a la cara, tratando de controlar la emoción. «Mi hijo tenía un collar igual, exactamente igual. Desapareció a los 2 años. Lo secuestraron». Los ojos de Daniel se abrieron, pero no dijo nada. No había nada que decir. Roberto lo observó como si buscara rasgos familiares, tratando de encajar piezas que se habían negado a tener sentido durante años. «Dijiste orfanato. ¿Cuál?», él preguntó. Daniel respondió, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, y en ese momento algo cambió en la mirada del millonario. Fue como si un hilo de esperanza se hubiera reavivado después de años de estar extinguido. El resto del día pasó como un borrón. Daniel fue despedido del trabajo y pasó la tarde con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad, miedo y algo que no podía nombrar. Al final del día, fue llamado a la sala principal de la mansión. Allí le esperaba Roberto con una carpeta en las manos. «Ordené una investigación. El orfanato confirmó que dejaron allí a un bebé en ese momento, con el collar. No había constancia, solo una manta azul». Daniel sintió que sus piernas se debilitaban. No sabía si era coincidencia, destino o locura. Pero algo allí parecía demasiado real como para ignorarlo. Roberto era un hombre práctico, pero esa noche fue su padre quien habló más fuerte. Mostró fotografías antiguas de un niño pequeño con cabello oscuro y ojos alertas. Mostró el certificado de nacimiento de un hijo al que nunca vio crecer. «Si eres tú, si realmente eres tú». Una frase quedó incompleta, como todo lo que era difícil de creer. Daniel miró las fotografías, tratando de verse a sí mismo en esas imágenes congeladas. No sabía si podía permitirse esa esperanza. Siempre vivió sin pasado.
Ahora alguien estaba poniendo un nombre, una historia, una familia delante de él. Fue hermoso, pero también daba miedo. Manuel, el mayordomo, no ocultó su malestar. Observaba todo desde lejos, con expresión cerrada y un escepticismo casi agresivo. Era como si no pudiera aceptar que un simple jardinero pudiera ser el heredero de esa casa. «Podríamos ser una estafa», le susurró al oído a Roberto, pero el empresario lo ignoró. En el fondo, sabía que existía la posibilidad de que me estuvieran engañando. Pero ese collar, esa historia, eran cosas que ni el mejor estafador del mundo podría falsificar con tantos detalles. Y más que nada, había una conexión silenciosa entre ellos, algo que nadie allí explicaría. Al día siguiente, Roberto programó una prueba de ADN. Daniel aceptó sin dudarlo, aunque sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. Él no durmió esa noche. Pensé en la posibilidad de tener finalmente un apellido, un origen. Pero también pensé en lo que dejaría atrás. No había mucho, es cierto, pero la soledad, de alguna manera, se había convertido en su compañera. Y ahora, tal vez, se vería obligado a decirle adiós. ¿Qué vendría después? ¿Aceptación? ¿Amar? ¿O simplemente otro error? El examen se llevó a cabo discretamente. Roberto quería proteger la privacidad de ambos, en caso de que todo fuera un error. Daniel pasó días sin noticias. Regresó al jardín, cuidando las plantas como siempre, pero ahora cada pétalo parecía más sensible, cada regadera más pesada. Hasta que una mañana, en el aislamiento, sonó el teléfono de casa. Manuel respondió y con el ceño fruncido llamó a Daniel a la biblioteca. Allí estaba Roberto esperando. «¿Eres tú?», dijo, con voz grave. «La prueba lo confirmó. Eres mi hijo». Daniel no sabía qué decir. Ninguna palabra parecía suficiente. Roberto se acerca con los ojos llorosos. «Lo siento, por no haberte encontrado antes, por todo lo que has vivido sin mí». El abrazo que siguió fue breve, casi incómodo, pero lleno de una emoción que ninguno de los dos sabía cómo procesar. Por primera vez en su vida, Daniel se siente parte de algo. No como empleado, no como alguien olvidado, más bien un hijo. La noticia no permaneció en secreto por mucho tiempo. Los empleados comenzaron a tratar a Daniel de manera diferente, unos con respeto, otros con desconfianza. Manuel, sobre todo, parecía incómodo, pero Daniel no exige nada. Continuó cuidando el jardín, como siempre. Sus manos en el suelo lo mantuvieron firme. La diferencia era que ahora, cuando mirabas una mansión, no solo veías un trabajo. Vi una casa en construcción. Roberto poco a poco fue integrándolo a la rutina familiar. Presentó a familiares, mostró fotografías, contó historias. Daniel escuchaba atentamente, pero a veces en silencio. Sabías que las heridas del abandono no sanan con un examen, pero también sabía que había tiempo. Y por primera vez tuvo ese tiempo. Había alguien que quería escuchar tu historia. Yo tuve un padre que no se dio por vencido al primer no. Y lo más importante, ahora tenía un nombre que tenía sentido. Incluso con la confirmación del ADN, la vida no se convirtió en un cuento de hadas. Daniel sintió el peso del nuevo apellido que ahora llevaba. Ser un hombre entre 1.000.000 de personas implica una responsabilidad con la que no está acostumbrado a lidiar. Las invitaciones a eventos, las reuniones familiares, la forma en que la gente empezaba a sonreír demasiado cuando descubrían quién era, todo eso lo hacía sentir incómodo. No quería que se reconociera un vínculo genético. Quería ser visto como quien siempre fue, un hombre que luchó por mantenerse en pie sin la ayuda de nadie. Roberto entiende esta resistencia y, al contrario de lo que muchos harían, no presionó. Dejó que su hijo se acercara a su ritmo, sin abrazos importantes, sin exigir lazos rápidos. Quizás porque también estaba aprendiendo a ser sacerdote de un adulto, y no del niño que perdió tantos años atrás. Intentó demostrar que estaba allí, pero sin invadir. Y ese cuidado,
Ese respeto por el tiempo de Daniel fue lo que más fortaleció el vínculo entre ellos. Poco a poco, los dos aprendieron a ser una familia. Una de las primeras cosas que hizo Roberto fue llevar a Daniel a la habitación de su hijo desaparecido, que había permanecido cerrada durante todos esos años. Era una habitación pequeña, con juguetes viejos, una cuna desmontada y un cuadro enmarcado en luz con una foto en blanco y negro colgado en la pared. Daniel se acercó lentamente, como si cada paso en aquella habitación reactivara un recuerdo inconsciente. Era extraño, no recordaba nada, pero al mismo tiempo todo allí le parecía familiar. El olor de la madera, el silencio denso, la ventana alta. Fue allí donde lloró por primera vez desde el reencuentro. El jardín, sin embargo, continuó siendo su refugio. Daniel pidió conservar su trabajo, pese a que Roberto insistió en darle una vida diferente. Pero cuidar las plantas era más que un hábito. Era lo que lo mantenía centrado. Fue como mucha gente en la tierra que procesó todo lo que estaba sucediendo. Las flores no juzgaron, no hicieron preguntas, no esperaron respuestas, y cada nuevo brote era como una forma de recordar que incluso después del abandono siempre hay una posibilidad de renacer. Unas semanas después de la revelación, apareció un artículo en la prensa local. El hijo perdido de Roberto González fue encontrado con vida después de 2 décadas. El titular mostraba el rostro de Daniel, recortado de una fotografía tomada sin permiso. Las llamadas comenzaron. Periodistas, parientes lejanos, especuladores. Daniel se encerró en sí mismo. Eso no era lo que él quería. Él no buscó la fama. Nunca quise ser noticia. El reencuentro con la pareja fue un proceso íntimo, doloroso y complejo. Y ahora estaban tratando de convertirlo en un espectáculo. Roberto actuó rápidamente. Contrató un gabinete de prensa, abogados y protegió a su hijo lo mejor que pudo. Se disculpó por no haber planificado la exposición y por primera vez Daniel vio en su padre no solo a un hombre poderoso, sino a alguien que estaba dispuesto a proteger, no solo a estar orgulloso de él. Eso le afectó profundamente, porque en el orfanato nadie lo protegía de nada. Y ahora por fin alguien decía, yo me encargaré de ello. Manuel, el mayordomo, empezó a actuar con más frialdad. No pudo ocultar su incomodidad al ver a Daniel siendo tratado como un miembro más de la familia. Una noche, después de cenar, se cruzó en el pasillo con el joven y, sin mirarlo a los ojos, le soltó. No toda la sangre echa raíces. Daniel se detuvo, respiró profundamente y siguió adelante. Había escuchado palabras peores en mi vida. Y ahora sabía que, contrariamente a lo que decían, las raíces sí pueden crecer de la nada. Y a veces basta una mirada, un recuerdo o un viejo collar para que todo vuelva a florecer. Unos días después, Daniel tuvo una idea: crear un nuevo jardín en la parte trasera de la mansión. Un jardín diferente, con plantas que simbolizan el nuevo comienzo. Roberto apoyó el proyecto sin vacilar. Ahora es tu espacio, dijo con una sonrisa discreta. Daniel pasó días dibujando, plantando, ajustando cada centímetro. Ese lugar se convirtió en un símbolo. No se trataba solo de flores, se trataba de una nueva vida, de todo lo que no tenía y que ahora, poco a poco, iba construyendo con sus propias manos. En el centro del jardín, Daniel plantó un árbol de hojas anchas y resistentes. Al lado, una sencilla placa de madera con la inscripción: aquí comienza lo que nunca debió terminar. Fue su manera de declarar sin fanfarrias que la historia había sido interrumpida, pero ahora tenía una nueva oportunidad. La gente que pasaba se conmovía, aunque no sabía exactamente qué había detrás, porque a veces solo la presencia de un árbol fuerte lo dice todo. El jardín se convirtió en el punto de encuentro de la casa. Roberto llevaba orgulloso a los visitantes allí,
y Daniel, aunque era bastante tímido, se acostumbró a escuchar cumplidos. No se trata de tu sangre, tu apellido, tu historia, sino de lo que creaste, sobre la belleza que tus manos crearon. Y eso era todo lo que siempre quiso, ser recordado no por lo que heredó, sino por lo que cultivó. Roberto, a medida que pasaban los días, comenzó a abrirse más sobre su pasado. Le contó a Daniel los detalles del día en que lo perdió, el paseo por el parque, la distracción de unos segundos, la desesperación que vino poco después. Fue como si me hubieran arrancado un trozo y lo hubieran arrojado al vacío, esta vez casi en un susurro. Daniel escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como si intentara pegar pedazos sueltos de una vida que no recordaba, pero que sentía en su cuerpo. Eran fragmentos que no encajaban inmediatamente, pero que poco a poco fueron dando forma a una historia común entre ellos. Sin embargo, no todo fue fácil. Roberto tenía una prometida, Elena, que no reaccionó bien a la noticia. Ella no ocultó su incomodidad ante la nueva presencia en la casa. Para ella, Daniel era un intruso, alguien que amenazaba el orden establecido. Intentó ocultarlo, pero los comentarios ácidos y las miradas sucias hablaban por sí solos. Daniel, experimentado en sobrevivir al rechazo, trató de ignorarlo. Pero dolió, porque ahora que sabía de dónde venía, lo único que quería era pertenecer sin tener que luchar por espacio. Un domingo, durante la estancia familiar, Elena dijo una frase que cortó el ambiente como una navaja. Lo que dice la prueba no siempre es lo que siente el corazón. Roberto dejó de masticar. La tensión subió como el humo. Daniel se levantó en silencio y salió de la habitación. Él sabía lo que era no ser deseado. Eso no era nada nuevo, pero sentirlo ahora, después de todo, era como revivir el abandono bajo otro nombre. Así que esta vez decidió no quedarse callado. Esa noche buscó a Roberto en la oficina. Él pidió hablar. No quieren decidir los conflictos, pero es necesario respetarlos. Para eso no hacía falta ni herencia ni posición, solo dignidad, quien ya había sido bastante invisible en la vida. Roberto, visiblemente emocionado, asegura que no volverá a quedarse fuera. No. Tienes que luchar por el espacio, hijo. Este lugar ya es tuyo. Y esa palabra dicha sin peso, sin ceremonia, hijo, fue lo que más impactó a Daniel. Después de eso, Roberto llamó a Elena para una conversación privada. No hubo peleas, pero está claro que no habría hostilidad hacia Daniel dentro de su propia casa. Elena retrocedió, aunque estaba molesta. Comprendió, quizás por primera vez, que allí no había lugar para disputas. Era una nueva realidad, con nuevas reglas. Y Daniel no era una amenaza. Fue parte de la historia, parte de lo que se había perdido y que ahora se estaba reconstruyendo con mucho más que papel o sangre. Con el paso del tiempo, la relación entre Daniel y Elena se volvió, como mínimo, respetuosa. Nunca estarían cerca, pero había una tregua silenciosa. La atmósfera en la mansión se volvió más liviana. Daniel continúa trabajando en el jardín, pero ahora también participa en las reuniones de la empresa, conociendo el detrás de escena del Imperio González. Roberto se esforzó por mostrarlo al mundo, pero siempre preguntaba primero, ¿quieres ir? Respetaba el tiempo de su hijo, y eso era más valioso que cualquier herencia. Al día siguiente, Daniel fue invitado a dar una charla en una escuela pública sobre cómo superar obstáculos. Al principio se negó. Dijo que no tenía nada que enseñar, pero Roberto insistió. Sobreviviste a todo esto. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede hacer. Daniel pensó y aceptó. Cuando subió al escenario y vio las miradas atentas de decenas de adolescentes, sintió algo que nunca antes había sentido, pertenencia a un lugar donde antes habría sido ignorado.
Hablaba con sencillez, sin frases prefabricadas. Contó su historia tal como fue, y al final dieron una ovación de pie. Esa experiencia cambió algo en Daniel. Por primera vez vio valor en su trayectoria. Dejó de sentir vergüenza por no recordar el inicio de su vida. Comenzó a ver fuerza en los años de soledad. Cada lágrima en el orfanato, cada noche de hambre, cada humillación, todo tenía sentido ahora, no porque fuera bonito, pero porque ganó, y porque alguien necesitaba escuchar eso, y saber que también era posible empezar de nuevo mientras todo parece borrado. Inspirado por la conferencia, decidió crear un proyecto social con el apoyo de su padre. El enfoque sería ofrecer apoyo a jóvenes en situación de abandono, con talleres, apoyo emocional y oportunidades reales de empleo. El nombre del proyecto: Raíces de la Luna, una referencia al collar que nunca se quitó del cuello, a ese pequeño trocito que un día hizo que un millonario se detuviera, lo mirara y cambiara el curso de 2 vidas. Era el símbolo de lo que florece, incluso en ausencia de tierra sólida. El proyecto crece rápidamente. La primera unidad se abrió en el mismo barrio donde se encontraba el orfanato que albergó a Daniel. Y el día de la inauguración se propuso entrar por aquella vieja puerta una última vez. Miró los pasillos, las camas alineadas, y no sintió enojo, sintió gratitud, porque allí, entre el silencio y el abandono, nació una semilla de resistencia. Y ahora esa semilla se había convertido en un árbol, fuerte, firme y sobre todo llena de vida. El impacto del proyecto superó las expectativas. Los periódicos locales, los blogs de derechos humanos y todos los programas de televisión cuentan la historia de Daniel como símbolo de superación. Pero él siempre se esforzó por mantener su atención lejos de los focos. No se trata de mí, dijo. Se trata de aquellos que todavía esperan que alguien los cuide. A pesar de su visibilidad, rechazó invitaciones a reality shows, entrevistas sensacionalistas y contratos publicitarios. La fama nunca fue su objetivo. El propósito era diferente y él nunca lo olvidó. Un día, mientras regaba las plantas del nuevo jardín de la mansión, Daniel escuchó pasos familiares detrás de él. Era Roberto, con expresión tranquila. Se sentó en uno de los bancos de madera. Respiró hondo y dijo: «¿Sabes? Cuando te vi con ese collar, fue como si el tiempo hubiera retrocedido y se hubiera congelado. Lo supe de inmediato, aquí mismo», y señaló su pecho. Daniel sonrió con los ojos. No hay necesidad de más preguntas. Ya tenían todas las respuestas que importaban. Pero la vida, como siempre, no sigue un guión. Roberto enfermó unos meses después. Un viejo problema cardíaco que de repente empeoró. Daniel te acompaña en todas las consultas, solicitudes, noches de hospital. Se sentó junto a la cama, leyó libros, contó historias. Ahora era él quien se encargaba de ello. Ahora era él quien estaba presente completamente. No por obligación, sino por amor. Y en los ojos del Padre, incluso en los días más difíciles, había paz. La paz de quien ha redescubierto lo que nunca pensó que podría recuperar. Roberto se resistió lo más que pudo, pero una mañana silenciosa se fue. Daniel estaba allí, tomándole la mano. Ni lágrimas escandalosas, ni desesperación. Solo un silencio lleno de significado. La despedida no estuvo marcada por la ausencia, sino por la presencia. Había pasado poco tiempo, es cierto, pero basta. Basta con conocernos, con reconocernos, suficiente para amar. Y cuando Daniel cerró los ojos de su padre por última vez, lo hizo con la certeza de que su historia finalmente había tenido un final digno. El funeral fue discreto, como quería Roberto. Aparecerán muchos, personas importantes, empresarios, familiares y amigos. Pero lo que más conmovió a Daniel fue ver allí, entre los rostros ilustres, algunos de los jóvenes del proyecto Raíces da Lua. Vinieron por él.
por gratitud, y eso lo dijo todo. Más que los apellidos, los homenajes o los discursos, fue allí, en esas sencillas presencias, donde se reveló el verdadero legado de su padre, y ahora también el suyo propio. Tras la partida de Roberto, Daniel asumió oficialmente la administración de la mansión y de los negocios de la familia. Pero eso no cambió quién era. Continuó caminando por los jardines, ahora con un cuaderno en la mano, dibujando nuevos espacios verdes para la casa y para la sede del proyecto social. Ella vestía ropa sencilla y tenía su collar siempre a la vista. Muchos aún se sorprendieron al descubrir quién era, y eso le hizo sonreír, porque la esencia, eso es lo que él se propuso mantener intacto. Manuel, el viejo mayordomo, dimitió poco después. Dijo que estaba cansado, pero Daniel sabía que había algo más. Aún así, lo respetaba. El día de su despedida se dirigió a la puerta principal, le dio las gracias y le estrechó la mano. Has cuidado esta casa durante muchos años. Te deseo lo mejor. Manuel dudó, pero terminó devolviendo el apretón de manos. Eres más fuerte de lo que pensaba, murmuró antes de irse. Y en ese gesto contenido tal vez estaba el reconocimiento que nunca llegó con las palabras. En los meses siguientes, Daniel comenzó a escribir sobre su historia, no como una autobiografía, sino como cartas abiertas a jóvenes que también se sienten invisibles. Cada carta fue publicada en el sitio web del proyecto, con extractos de su vida, consejos sencillos y sinceros. No necesitas recordar de dónde vienes para saber quién eres. Fue una de las frases que más resonó, porque habló directamente a quienes también crecieron en silencio, esperando una señal de pertenencia. Una tarde, durante una visita a una escuela rural, una niña con el cabello desordenado se le acercó. Mi collar es también todo lo que tengo de mi madre, dice, mostrando un colgante de estrella. Daniel se arrodilló, la miró a los ojos y respondió, entonces guárdalo, porque a veces un pequeño objeto esconde una gran historia y puede llevarte a lugares que ni siquiera imaginas. Así vivía ahora, ofreciendo a los demás lo que él también había recibido, una oportunidad. Al final de ese día, ya en casa, Daniel caminó hacia el árbol que había plantado en el centro del jardín. Se sentó a su lado, miró hacia el cielo y sostuvo el collar. Oh, lo mismo de siempre, lo mismo que un día hizo que todo empezara. Pensó en el pasado, el orfanato, las flores, Roberto, los abrazos que llegaron tarde pero llegaron, y luego me arrepiento, porque ahora por fin se sentía feliz, no por lo que logró, pero sabiendo que aún sin tener raíces en el principio, se convirtió en tierra firme para otros. Con el tiempo, el nombre de Daniel González comenzó a asociarse con el dinero, pero en transformación. No solo heredó la fortuna de su padre, heredó la misión de dar sentido a su propio dolor. El proyecto Raíces da Lua se expande a otras ciudades, captando el apoyo de cientos de jóvenes. En cada sede se plantó una réplica del jardín original, con el mismo árbol en el centro, la misma frase en la placa. No era un monumento. Fue un recordatorio viviente de que todos merecen un nuevo comienzo. A veces por la noche todavía soñaba con los fríos pasillos del orfanato, con los sonidos apagados del llanto, con la espera de un rostro familiar que nunca llegó. Pero ahora estos sueños no estaban acompañados de angustia. Eran recuerdos que habían ganado un nuevo lugar dentro de él, un lugar de comprensión, no de dolor. Porque lo que antes era abandono, hoy era fuerza, y lo que antes era silencio, ahora se convirtió en voz. En un cumpleaños simbólico, Daniel planeó una reunión como proyecto. Niños y adolescentes participarán en talleres, presentaciones y grupos de conversación. Al final, todos se reunirán en el jardín. Hizo un discurso breve, sencillo, directo, como todo lo que ha hecho. Si estás aquí es porque no te rendiste,
Y si no te rendiste, ya ganaste. Los aplausos llegaron, pero lo que más impactó fue la mirada de un niño al fondo, de ojos atentos y un sencillo collar alrededor del cuello. Esa imagen lo persiguió durante días, y le calentó el pecho como pocas cosas en la vida. Daniel no se hizo político y no es un palestino profesional. Él seguía siendo él mismo. Él se encargaba de los jardines, de las cuentas del proyecto y de los jóvenes que venían a pedir consejos. Fue buscado por muchas personas importantes, pero siempre hubo una necesidad de servir primero a aquellos que más lo necesitaban. Cuando le preguntaban cuál era su secreto, respondía sin rodeos: haber pasado por todo me ha enseñado a nunca ignorar a los que han caído, porque yo también he estado allí. En la biblioteca de la mansión guardaba una caja con objetos importantes, una vieja foto con Roberto, el primer diseño del jardín, la manta azul del orfanato, y lo más importante, un segundo collar, una réplica del que llevaba. No era para él, era para el hijo que esperaba tener algún día, un símbolo de la historia que llevaba consigo, un legado que no se contaría con lujo, sino con verdad, porque el mayor legado que podía dejar era este, la certeza de que nadie se define por dónde empezó. Una mañana, paseando por la ciudad, se encontró con un antiguo compañero del orfanato. Le tomó un tiempo reconocerlo. «Daniel, ¿te convertiste en el dueño de esa casa?» Él lo siente. «No, simplemente volví a donde se suponía que debía estar. Hablarán unos minutos, recordarán historias tristes y divertidas y se despedirán con un largo abrazo». En esa reunión, Daniel se dio cuenta de algo importante. Ya no necesitaba demostrar nada, ni para el mundo ni para sí mismo. En el aniversario de la muerte de Roberto, Daniel organiza un homenaje silencioso, nada grandioso, solo una mañana en el jardín, con algunos invitados cerca y una suave música instrumental de fondo. Leyó un breve texto que decía: «No todos los padres necesitan estar presentes desde el principio, pero todo hijo que encuentra a su padre en la madurez tiene la oportunidad de alcanzar su plenitud. Y yo me convertí en uno de ellos». El jardín estaba floreciendo como nunca antes. Como núcleos, vibran con una intensidad simbólica. Y Daniel, de pie frente al árbol central, sintió que todo estaba en el lugar correcto. Miró los rostros que lo rodeaban y no vio ninguna duda. Vio pertenencia, vi continuidad. Allí, nadie llevaba títulos, ni ropas caras, ni apellidos importantes. Solo historias, historias que se cruzarán, historias que, como la tuya, han encontrado terreno fértil. Al finalizar la ceremonia, un joven empleado del proyecto se acercó y le preguntó: «¿Te imaginabas todo esto cuando saliste del orfanato?» Daniel miró a su alrededor, pensó unos segundos y respondió: «En aquel entonces, solo imaginaba sobrevivir. Vivir era un lujo. Hoy vivo». La respuesta fue sencilla, pero quedó grabada en la memoria de todos los que la escucharon, porque aquí estaba la verdad de alguien que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y así, Daniel cerró un ciclo. No el dolor, porque todavía me visitaba a veces, pero el ciclo de la ausencia. Ya no era el niño sin historia, ni el jardinero invisible. Fue el hombre que, incluso sin raíces al principio, creó raíces en otros. Un hombre que se convirtió en refugio, en piso, en jardín. ¿Y quién aprendió que algunas vidas no comienzan donde nacen, comienzan en 1200? El momento en que alguien finalmente nos ve,